Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada para retomar con los temas que tenemos que ver hoy, ¿sí? Habíamos comenzado la parte de continuidad de funciones, donde dijimos que la gráfica de una función no se interrumpe y podemos trazar la función sin levantar el lápiz del papel. Esta es una idea respecto a pensar cuando una función es continua, ¿sí? Entonces, si lo miramos, ¿sí?, desde el punto de vista gráfico, pensamos esto. Podemos trazar la función sin levantar el lápiz del papel. Y es una idea intuitiva que nos permite, ¿sí?, pensar las funciones, si son continuas o no. Más allá de que luego tenemos que realizar un cálculo analítico, porque nosotros hemos definido la continuidad de funciones en forma simbólica, ¿sí? Y dijimos que cuando tenemos que el límite para cuando x tiende a de la función es igual al valor de la función en el punto, ¿qué vamos a decir? Que la función es continua en dicho punto, ¿sí? Para que sea continua se tiene que cumplir que el valor del límite tiene que ser igual al valor de la función en el punto, ¿sí? Esta idea nos lleva a condiciones que debe cumplir la función continua, o sea, que exista el valor de la función en el punto, que exista el límite y luego que esos dos numeritos sean iguales. Entonces dijimos, esta es la condición que tiene que cumplir la función para ser continua, pero que nos lleva a este desglose. Entonces, si se cumplen las tres condiciones, decimos que la función es continua. En base a que se cumpla o no la condición 2, o sea, la existencia del límite, nosotros hemos realizado una clasificación de las discontinuidades, porque si no se cumple alguna de las condiciones que dijimos, la función va a ser discontinua. Y si analizamos en función de la condición 2, sí decimos que va a ser discontinua evitable si existe el límite, y si no, va a ser una discontinuidad de tipo esencial si no se cumple la condición 2 o no existe límite. Recordemos que la existencia del límite tenía que ver con qué? Límites laterales iguales e iguales a un único número finito. Si ocurre que no se cumple, ¿sí?, la existencia del límite, ¿qué quiere decir? Que los límites laterales son distintos y o infinitos. Si simplemente los límites laterales son distintos, va a ser una discontinuidad esencial de primera especie de salto finito. Si uno de ellos es infinito, entonces la discontinuidad será esencial de primera especie de salto infinito. Y si ambos límites son infinitos, la discontinuidad será esencial de primera especie asintótica. Y si no se cumple la existencia del límite, también existe la posibilidad que la discontinuidad sea de segunda especie, caso en el que uno o ambos límites laterales no existen. Entonces, para cada uno de estos tipos de discontinuidad, habíamos visto ejemplos. Y además vimos sobre el álgebra de funciones continuas, que si sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos funciones continuas en un punto determinado, considerando para la división que la función del denominador en ese punto sea distinto de 0, ¿sí?, dijimos que si operamos dos funciones continuas para ese valor de tendencia A, ¿qué ocurre? La función suma, división, resta, multiplicación también va a ser una función continua para ese valor de tendencia. Y habíamos visto unos ejemplos con GeoGebra. Hasta ahí habíamos visto la clase anterior. Vamos a ver los teoremas de continuidad, ¿sí? Son teoremas que se cumplen cuando las funciones son continuas. Entonces vamos a ver continuidad en un intervalo, el teorema de Bolzano, el teorema de Weierstrass y el teorema del valor intermedio. Respecto a la continuidad en un intervalo, vamos a decir que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB,
la función va a ser continua, ¿sí? Considerando este intervalo, cuando lo es en todo punto interior del intervalo, o sea, en el intervalo abierto AB, y además se cumple que para los extremos A y B, el límite para cuando x tiende a por derecha de la función es igual al valor de la función en el punto, y el límite para cuando x tiende a b por izquierda de la función es igual al valor de la función en el punto. Entonces ahí decimos que la función está acotada. Veamos un ejemplo para darle mayor claridad a esto que estamos diciendo. Tenemos una función f de x igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Entonces decimos que la función está definida en el intervalo cerrado menos 3, 3. Porque si nosotros queremos calcular el dominio de esta función, como se trata de un radical de índice par, la condición, ¿sí?, para que esta función pueda darse o esté definida es que 9 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Si despejamos, concluimos, ¿sí?, o sea, trabajamos la desigualdad, concluimos que eso se cumple, 9 menos x cuadrado es mayor o igual a 0 para valores entre menos 3 y 3. Por eso definimos que el dominio de la función son los valores entre menos 3 y 3 tomando los extremos. Si graficamos la función, su representación gráfica es esta, ¿sí? Y respecto a lo que dijimos, que la función es continua en un intervalo, ¿qué dijimos? Que tiene que ser continua en todo valor interior al intervalo ¿cuál? Menos 3, 3, o sea, al intervalo abierto menos 3, 3, la función tiene que ser continua en ese intervalo, y además se tiene que cumplir que existe el límite para cuando x tiende a menos 3 por derecha, y además existe el límite para cuando x tiende a 3 por izquierda. ¿Sí? Entonces, el límite para cuando x tiende a menos 3 por derecha, me acerco a menos 3 por derecha, y si miramos en el gráfico, el límite de la función es 0. Si calculamos analíticamente, si me acerco a menos 3 por derecha, lo hago por valores mayores que menos 3. Por ejemplo, menos 2,9 o menos 2, infinitos 9. Para simplificar un poco la idea, voy a tomar el menos 2,9, ¿sí? Entonces, menos 2,9 al cuadrado es un número apenas más chiquito que 9. 9 menos ese valor es un número que tiende a 0. Y la raíz cuadrada de un número que tiende a 0 nos va a dar, ¿qué cosa? 0. Y si reemplazamos directamente por menos 3 en la función, acá nos queda 9, 9 menos 9 nos da 0, la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Entonces, el valor del límite de la función es igual a 0, y el valor de la función en ese punto también es igual a 0, se está cumpliendo la condición de continuidad. De la misma forma, analizamos el límite para cuando x tiende a 3, pero por izquierda. Entonces, el límite para cuando x tiende a 3 por izquierda, si tiendo por izquierda lo hago por valores menores que 3. Por ejemplo, podemos tomar 2,9 o 2, infinitos 9. Y si tomo 2,9 al cuadrado es un valor apenas más chiquito que 9. 9 menos ese valor es un valor que tiende a 0. Y la raíz cuadrada de un número que tiende a 0 será igual a 0. Además, el valor de la función en el punto, ¿sí?, si ponemos acá 3, ¿sí?, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0, raíz cuadrada de 0, 0. Entonces, el límite para cuando x tiende a 3 por izquierda de la función es igual a 0, y el valor de la función en el punto también es igual a 0. Si miramos acá en el gráfico, ¿sí?, para cuando x tiende a 3 por izquierda, ¿qué ocurre? Para la función, el valor del límite es 0. También lo podemos observar gráficamente.
Entonces, esto que estamos diciendo acá, ¿sí? Que si una función es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces lo es cuando en todo el punto interior al intervalo y se cumplen los extremos también la condición de continuidad. Entonces la función es continua en ese intervalo cerrado, decimos que la función está acotada. Cuando decimos que la función está acotada, ¿qué estamos diciendo? Que los valores de la función o valores de ordenada, ¿sí? Para cada uno de estos valores extremos, ¿sí? Del dominio, ¿sí? Son números ¿qué? Finitos. Eso quiere decir que la función está acotada. Asume ciertos valores finitos. ¿Sí lo podría explicar de vuelta? Bueno, vamos a decir que una función es continua en un intervalo cerrado cuando lo es en todo punto interior de ese intervalo. O sea, todo punto interior, ¿cuál es? Todo punto sí que pertenece al intervalo abierto, AB, pero además lo es donde en los extremos de ese intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, se verifica que para todos los valores, ¿sí? Entre A y B, incluyendo A y B, se cumple ¿qué cosa? La condición de continuidad. ¿Cuál era la condición? Dijimos que se cumple ¿qué? Que el límite para cuando x tiende a de la función es igual al valor de la función en el punto. ¿Sí? Que lo habíamos deducido a partir de esta presentación del tema, que dijimos que una función continua en x igual a cuando para todo epsilon positivo existe un delta positivo, de modo que se cumple que la diferencia en valor absoluto entre la función y la función valuada en el punto A puede hacerse tan pequeña como se quiera, tomando valores de x suficientemente próximos a. Entonces, ¿sí? Se verifica esto que dice acá a partir de lo que vemos como definición de una función continua. Entonces se cumple esto. A partir de esto dijimos que podíamos desglosarlo en tres condiciones. Que exista el valor de la función en el punto, que exista el límite y que se cumpla que el límite para cuando x tiende a de la función sea igual al valor de la función en el punto. O sea, este numerito del límite sea igual al número del valor de la función en el punto. Entonces, nosotros estamos analizando esto en ese ejemplo, pero estamos planteando la continuidad en un intervalo cerrado, ¿sí? Hasta ahora no habíamos dicho que la función sea continua en un intervalo cerrado, pero si queremos analizar para un dominio de una función que tiene que ver con un intervalo cerrado, entonces vamos a analizar según nos dice este teorema. Continuidad en un intervalo. ¿Cuál es el planteo? Que tenemos una función f de x continua en un intervalo cerrado y vamos a decir que lo es cuando ocurre ¿qué cosa? Para todos los x que pertenecen al intervalo abierto AB y además se cumple esto en los extremos, entonces decimos que la función es continua en ese intervalo cerrado. ¿Qué es lo que tenemos que verificar para el intervalo cerrado AB? Que se cumpla la condición de continuidad. El límite para cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a para todo punto. O sea, para todos los puntos interiores y además para cuáles, para los extremos del intervalo. Ahora, cuando miro los extremos del intervalo, ¿qué tengo que ver? Límite por derecha, para el extremo izquierdo, tengo que ver límite para cuando x tiende a por derecha de la función, que nos dé que es igual al valor de la función en el punto, y para el extremo derecho, o sea, para B, tengo que mirar el límite para cuando x tiende a b por izquierda de la función y me tiene que dar el valor de la función en el punto. Entonces decimos que la función está acotada. Con el ejemplo, ¿qué es lo que verificamos? ¿Sí?
si nosotros pensamos desde el punto de vista de la idea intuitiva, que la función es continua si la podemos trazar sin levantar el lápiz del papel, ¿sí? Eso lo estaríamos verificando en este ejemplo, ¿sí? Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista analítico, ¿qué diríamos? Que el límite para cuando x tiende a de la función para todos los valores que pertenecen al intervalo abierto menos 3, 3, ¿sí? Es igual a un valor límite y es igual al valor de la función en el punto. Y sí, sí lo podríamos analizar para cada punto, sí, intermedio. Pero cuando queremos analizar los extremos del intervalo, tenemos que tener cuidado en mirar por dónde tendemos a esos valores. ¿Y cómo lo hacemos? Como la función no está definida a la izquierda de menos 3 y no está definida a la derecha de 3. Entonces, cuando voy a tomar límite, ¿dónde lo voy a tomar? Voy a tomar el límite para cuando x tiende a por derecha, en este caso a menos 3, que sería el valor genérico a, ¿sí? Límite para cuando x tiende a menos 3 por derecha, ¿sí? Y para el valor b, para el otro extremo del intervalo que representa el dominio de la función, voy a tomar límite para cuando x tiende a b, ¿por dónde? Por izquierda. Ahora, en nuestro caso b, ¿cuál es para este ejemplo? El valor 3. Díganme cómo vamos hasta ahora. Bien, profe. Hasta ahora bien, profe. Ya lo entendimos, gracias. Bien. Yo también, profe, gracias. Bien, entonces lo que estamos haciendo acá es verificar, ¿sí? Con la idea intuitiva y la parte general que hemos visto en base a todos los ejemplos, etcétera, ¿sí? Entre menos 3 y 3 decimos, intervalo abierto, decimos la función es continua, se cumple el límite para cuando x tiende a de f de x es igual al valor de la función en el punto para cada uno de los x, ¿sí? En este intervalo abierto. Ahora, como hay que hacer la salvedad de tendencia por derecha a menos 3 y tendencia por izquierda a 3, porque está definida así para los valores internos y acercándonos por acá y por acá respectivamente a cada uno de esos valores, calculamos esos límites. Entonces verificamos al calcular que se cumple la condición de continuidad, o sea, el límite para cuando x tiende a menos 3 por derecha es igual al valor de la función en el punto. Si tendemos a menos 3 por derecha, lo hacemos por valores mayores que menos 3. Entonces, podemos un valor mayor a menos 3, ¿cuál es? Menos 2,9. Entonces, si hacemos menos 2,9 al cuadrado, nos da un valor apenas más chiquito que 9. 9 menos ese valor nos da un valor que tiende a 0 y la raíz cuadrada de ese valor que tiende a 0 nos da el resultado 0. Y si reemplazamos por menos 3 en la función, entonces menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0. El valor del límite de la función es igual al valor de la función en el punto. Ambos nos dan 0 y se cumple la condición de continuidad para el extremo menos 3. De la misma forma, analizamos para cuando x tiende a 3 por izquierda, ¿sí? Entonces, cuando tendemos a 3 por izquierda, tomamos límite para la función para cuando x tiende a 3 por izquierda, lo hacemos por valores, la tendencia es por valores menores. Entonces, por ejemplo, tomamos 2,9 acá positivo, ¿sí? Entonces, 2,9 elevado al cuadrado nos va a dar un valor cercano a 9, pero más pequeño. 9 menos ese valor es un valor que tiende a 0. La raíz cuadrada de 0 es un valor que tiende a 0. Entonces, el límite nos da 0. Y el valor de la función valuada en 3 también va a ser 0, porque ponemos 3, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0, raíz cuadrada de 0, 0. Entonces también se cumple acá la condición de
continuidad. En este caso, ¿sí? Dentro de los teoremas de continuidad, tenemos un teorema que dice que una función va a ser continua en un intervalo AB cuando sea continua ¿dónde? En todo el punto interior haya dicho intervalo y además sea continua en los extremos mirando las tendencias por derecha en el extremo izquierdo y por izquierda en el extremo derecho de la función. Esto es lo que nos dice este teorema que tiene que ver con la continuidad en un intervalo, que nos indica que la función está acotada, ¿sí? Y acotada, ¿qué quiere decir? Que el límite, no el valor de la función, ¿sí? O sea, las dos cosas, ¿sí? Nos dan números concretos y finitos. Ya vimos que en los extremos, ambas cosas, tanto el límite como el valor de la función, tienen que ser iguales e iguales a un único número finito. Entonces la función está acotada. Otro teorema, el teorema de Bolzano. Dice que si tenemos una función f de x que es continua en el intervalo cerrado AB, con los valores de la función en dichos extremos de distintos signos, entonces va a existir un valor C intermedio, ¿sí? Al intervalo abierto AB, donde la función se anula o la función se hace cero. Simplemente que está diciendo que la gráfica de esa función continua corta el eje X en algún punto. Entonces, si miramos la gráfica, tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Vemos que es continua desde el punto de vista de los conceptos que hemos visto, y decimos que existe un valor C intermedio o comprendido entre A y B, ¿sí? Entre A y B abierto, o sea, no estoy tomando A y no estoy tomando B, tiene que ser un valor, para ser intermedio no puedo tomar A y B, por eso digo en el intervalo abierto, donde, ¿qué pasa? El valor de la función en ese punto intermedio se anula. Acá f de c es igual a 0, vemos que la altura o valor ordenado o valor de la función, ¿sí? Es igual a 0. ¿Lo podría volver a leer? El teorema de Bolzano, ¿qué dice? Que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB y el valor de la función en A y el valor de la función en B tienen distintos signos, pueden ver que f de A acá es negativo y acá es positivo. Acá el teorema solamente dice que tengan distintos signos. Esto es una gráfica para ejemplificar la idea, pero podría ser al revés. Acá el valor de la función es negativo y acá el valor de la función es positivo. Acá la función toma valores, ¿sí? Por debajo del eje X, son valores negativos. Acá tenemos valores de 0 a menos infinito. Y por encima del eje X, la función toma valores positivos, valores desde 0 hasta más infinito. Ahora, ¿nosotros dónde nos centramos? En los valores de la función, donde en el extremo, en los extremos del intervalo cerrado, ¿sí? Donde estamos diciendo que la función es continua. Entonces, el valor de la función en A y el valor de la función en B que tienen distintos signos, ¿sí? Para este gráfico acá la función es negativa y acá es positiva. Y entonces, ¿qué decimos? Que existe un valor intermedio, ¿sí? Al intervalo AB, pero o sea al interior, por eso el intervalo abierto AB, donde la función en ese valor intermedio toma el valor que 0, ¿sí? Entonces podemos ver que para ese punto C el valor de la función o ordenada, ¿sí? O altura de la función ahí, ¿cuánto es? 0. Veamos otro teorema. El teorema de Weierstrass dice que si una función es continua y está definida en el intervalo cerrado AB, entonces la función va a alcanzar al menos un valor máximo y uno mínimo absoluto en dicho intervalo, ¿sí? Esto tiene que ver, ¿sí? El teorema de Weierstrass, con valores máximos y mínimos absolutos, ¿sí?
¿cuándo vamos a encontrar esos máximos o mínimos absolutos? Cuando la función sea continua y esté definida en un intervalo cerrado. En este caso, cerrado AB. Y entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos un máximo o un mínimo absoluto? Un máximo absoluto es el valor para el cual la función toma el mayor valor de ordenada, ¿sí?, dentro de ese intervalo considerado. Entonces nosotros miramos los valores de la función o valores de ordenada. ¿Cuál es el más grande acá? El que corresponde a x igual a x1. Entonces vamos a decir que ese valor de y, ¿sí?, o y1, ¿sí?, es el valor de la función más grande para el intervalo considerado, para el intervalo cerrado, AB, ¿sí? Y el mínimo absoluto tiene que ver con el menor valor que asume la función en ese intervalo cerrado. Entonces, si miramos acá, este valor de ordenada, el valor de 2, digamos, de ordenada, va a ser el valor más chiquito que asume la función. Entonces decimos que existe un máximo absoluto en x igual a x1, porque la función asume su mayor valor para x igual a x1, y va a existir un mínimo absoluto en x igual a x2, porque ahí la función asume el menor valor en dicho intervalo. Y fíjense que el valor de la función en x1, ¿sí?, es más grande que cualquier otro valor de la función, ¿sí?, en este intervalo AB, ¿sí? Ahí tenemos el mayor valor de ordenada. Y además, para cualquier valor de la función en este intervalo es mayor o igual que la función valuada en x igual a x2, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este es el menor valor que asume la función en el intervalo AB. ¿Por qué podemos o estamos tomando el igual? Porque supongamos que extendemos y esta función y que sigue comportándose de esta forma, ¿sí?, y va tomando cada vez valores mayores, y llega un momento que la función, o sea, extendamos nuestro extremo B, llega un momento que la función para un valor x3 tiene ¿qué cosa? El mismo valor de la función en x1, o sea, la misma alturita, ¿sí? O sea, puede ocurrir eso en el intervalo AB que consideremos. Entonces, podría haber más de un valor de x para el cual la función o el valor de ordenada sea el mismo. Díganme si se entiende esta idea. Bueno, entonces, en definitiva, ¿sí?, este teorema que dice que si la función es continua, ¿sí?, y está definida en el intervalo cerrado AB, entonces la función alcanza al menos un valor máximo y uno mínimo absoluto en dicho intervalo, ¿sí? Y lo podemos indicar de esta forma, teniendo en cuenta que el máximo va a estar donde, en el mayor valor que asume la función en ese intervalo cerrado AB, y el mínimo absoluto va a estar o va a ser el menor valor que asume la función en ese intervalo cerrado AB. Y nos falta ver el teorema de el valor intermedio. ¿Qué dice este teorema? Que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, ¿sí?, y un valor k es intermedio entre los valores de la función en los extremos de ese intervalo, o sea, f de a y f de b, entonces existe un valor c que pertenece al intervalo abierto AB, de modo que el valor de la función en c va a ser igual a este valor k intermedio entre los valores de la función valuadas en los extremos del intervalo cerrado. Entonces, miremos acá la gráfica, ¿sí?
tenemos un intervalo cerrado AB donde la función es continua. Y decimos que hay un valor K, ¿sí?, que está comprendido o es intermedio entre ambos valores de las funciones en los extremos, malvados en los extremos de los del intervalo. ¿Por qué se cumple esto? Porque existe un valor C que pertenece al intervalo abierto a B, o sea, otra vez estoy diciendo que sea un valor intermedio entre A y B, que no puede tomar el valor A ni el valor B, donde se cumple ¿qué cosa? Que el valor de la función en ese punto C es igual a ¿qué? Acá. Este teorema justamente dice eso, ¿sí? Que tenemos una función continua en un intervalo AB, entonces, para A y para B, ¿sí?, el valor de la función, ¿sí?, en A y el valor de la función en B, ¿sí?, planteamos, lo estoy diciendo mal, tenemos el intervalo cerrado AB, y entonces vamos a tener que se cumple que hay un valor K que va a estar comprendido entre los valores que asume la función en los extremos de ese intervalo, ¿sí? Si pasa esto, necesariamente, ¿qué tiene que ocurrir? Existir un valor C del dominio, o que está comprendido entre A y B, de modo que el valor de la función en C nos dé ese valor K, ¿sí? Esto siempre se va a cumplir, siempre que una función sea continua en el intervalo y que este valor K sea intermedio entre los valores extremos de la función, ¿sí? Si pasa estas dos cosas, quiere decir que hay un valor C que pertenece a ese intervalo abierto o que es intermedio entre A y B, ¿sí?, de modo que se cumple que el valor de la función en C es igual a ese valor K que estábamos proponiendo acá, donde K vemos que es intermedio entre los valores de la función en los extremos del intervalo cerrado considerado. Todos los teoremas que tienen que ver con continuidad, ¿sí?, nos sirven siempre para analizar o pensar en las funciones continuas, más allá de lo que nosotros vimos respecto a la definición y qué ocurre cuando hay una discontinuidad y cómo clasificarla, ¿sí? Estos teoremas refuerzan la idea de la continuidad en una función y nos están diciendo cuando una función es continua en un intervalo cerrado, cómo interpretamos esa continuidad, cómo la tenemos que mirar o cómo la tenemos que calcular. También nos está diciendo que si en el extremo, si tenemos un intervalo cerrado y la función toma distintos signos en los extremos, necesariamente corta el eje X, entonces va a haber un valor C intermedio entre A y B, donde la función se anula. Además nos dice, ¿sí?, que si la función está definida en ese intervalo cerrado, entonces alcanzará al menos un valor máximo absoluto y uno mínimo absoluto. Y por otro lado, que si se cumple, ¿sí?, que la función es continua en el intervalo cerrado y además existe un valor K intermedio entre los valores de la función en los extremos del intervalo cerrado, quiere decir que existe un valor C que permite, ¿sí?, que encontremos ese valor K. O sea, nos da más información todos estos teoremas respecto de lo que ocurre o el comportamiento o algunos cálculos respecto de funciones continuas. Entonces, esto respecto a continuidad, ¿sí? Tenemos que pasar ahora a ver lo que es infinitesimos. Y luego de ver infinitesimos, les voy a contar sobre la actividad práctica que hay que realizar para el análisis de la continuidad y discontinuidad de funciones.
Entonces pasamos a infinitésimos, vamos a decir que una función es infinitésima en un punto x igual a si tiene por límite 0 cuando x tiende a. Vamos a tener en cuenta que este concepto de infinitésimo, ¿sí?, está asociado a funciones y no a los números. Que las funciones pueden ser infinitesimos en ciertos valores de x y no en cualquier valor de x. Y que la función puede ser infinitésimo en ningún punto, en 2 puntos o en n puntos. Entonces, decimos que una función es infinitésima o infinitésimo en un punto x igual a si tiene por límite 0 para cuando x tiende a. Vamos a ver ejemplos para aclarar este concepto. Si tenemos la función y igual a x al cuadrado y queremos calcular el límite para cuando x tiende a 0 de x cuadrado, tomamos límite, 0 al cuadrado es 0, el resultado del cálculo del límite es 0. Entonces vamos a decir que la función es infinitésima o infinitésimo en el punto x igual a 0. Si miramos la gráfica de esta función, ¿sí?, nos damos cuenta que si tomamos límite para cuando x tiende a 0, el límite de la función nos da 0. Ahora, si tomamos límite para cualquier otro valor real, el límite de la función no va a ser 0, va a ser distinto al 0. ¿Sí? Por eso, esta idea que dijimos recién, respecto a que las funciones son infinitesimos, ¿sí?, en ciertos valores de x y no en cualquier valor de x. Y además que una función puede ser infinitésimo, por ejemplo, en un punto, como es el caso que acabo de presentar. Entonces, la función es infinitésimo en el punto x igual a 0. Y esta función no va a ser infinitésimo en otros puntos. Y solamente es infinitésimo para cuando x tiende a 0. Otro ejemplo, si tenemos la función y igual a x cuadrado menos 9 y tomamos límite para cuando x tiende a más y menos 3 de esta función x cuadrado menos 9, fíjense, acá tenemos el valor 3 y acá el valor menos 3. ¿Qué ocurre con el valor de la función o la altura o valor de ordenada para cada uno de esos valores, 3 y menos 3? La altura es 0. ¿Sí? Si calculamos el límite y reemplazamos por 3 o por menos 3, cualquiera de esos valores al cuadrado nos da 9 y 9 menos 9 nos da 0. O sea, ¿qué vamos a concluir? Que la función es infinitésima en los puntos x1 igual a menos 3 y x2 igual a 3. Entonces, vemos que la función, si miramos la gráfica, es infinitésima en esos dos puntos. Si tomáramos límite para cualquier otro valor, ¿sí?, real para la cual está definida esta función, no nos daría el límite 0, ¿sí? Entonces la función es infinitésima en esos dos puntos. Si tomamos la función igual al seno de x, si miramos la gráfica, ¿en cuántos puntos va a ser infinitésimo la función? ¿En uno solo? ¿Cómo? Ah, no. Claro, se repetiría muchas veces. Muchas veces. O sea, Infinitos. ¿cuántos límites puedo tomar, ¿sí?, donde el límite de la función nos dé 0? ¿Para cuántos valores de x? Como ustedes dijeron, infinitos valores de x, ¿sí? Entonces, acá, como se analiza por valor, ¿sí?, acá tomo límite para cuando x tiende a 0. El seno de x me da 0. Entonces decimos que la función es infinitésimo en x igual a 0. Pero también vamos a decir que la función es infinitésimo, ¿sí?, en infinitos
valores, o en n valores, ¿sí? Y en esos n valores, ¿cuáles serán los n valores? Porque acá tenemos que la función se anula en pi, 2pi, 3pi, 5pi, o sea, en los valores 1, perdón, acá es pi, 2pi, 3pi, 4pi, ¿sí? Entonces se anula para 1, para 0, 1, 2, 3, 4pi, ¿sí? Para la izquierda lo mismo y seguimos hacia infinito y hacia menos infinito. Entonces la función seno de x va a ser infinitésima para cuando x tienda a ¿qué? A n pi, con n perteneciente a los enteros. Entonces, la función, ¿sí? Más allá de ser infinitésima, en este valor 0 que hemos analizado, podemos generalizar la idea de que la función va a ser infinitésima en los puntos x igual a n pi. ¿Qué va a ocurrir con el coseno de x? Si yo tomo el límite para cuando x tiende a pi sobre 2, acá, o estoy acá, o estoy acá, o acá, ¿sí? En pi sobre 2, ¿cuánto me da el límite? 0. Y si considero todos estos valores de intersección de la función con el eje x, ¿sí? También voy a tener, ¿qué cosa? Infinitos valores donde la función también va a ser infinitésima, ¿sí? Entonces, en principio decimos que el límite para cuando x tiende a pi sobre 2 del coseno de x es igual a 0, la función es infinitésima en ese punto, y según analizamos, es infinitésima también en n puntos. Si tenemos el caso de esta función, igual a x cuadrado más 1, miremos la gráfica, ¿es infinitésima en algún punto? No. En ningún punto. O sea, nosotros queremos calcular el límite para cuando x tiende a algún valor y que nos dé 0, para cualquier límite que planteemos para esta función x cuadrado más 1, ¿sí? Ningún límite nos va a dar 0. Entonces, en este caso, la función no es infinitésima o infinitésima en ningún punto. Entonces dijimos que una función es infinitésima en un punto x igual a si tiene por límite 0 para cuando x tiende a. Dijimos que este concepto está asociado a funciones, que las funciones son infinitésimos para ciertos valores de x, y puede ocurrir que una función sea infinitésimo en ningún punto, ¿sí? O sea, que no exista para esa función, ¿sí? Un límite, ¿sí? Para un determinado de valor de tendencia de x que nos dé 0, que la función sea infinitésimo en 1, 2 o en n puntos. ¿Sí? Entonces, hemos visto ejemplos respecto de este concepto y respecto de las observaciones que podemos hacer respecto de esa idea. Los infinitesimos poseen propiedades, ¿sí? Entonces vamos a decir que la suma de un número finito de infinitesimos para x igual a es otro infinitésimo. Cuando hablamos de infinitesimos dijimos que son funciones que tienen por límite 0 para un determinado valor de tendencia. Entonces miramos acá alfa de x, que es una función que es infinitésimo para cuando x tiende a, que es el planteo que estamos haciendo. ¿Sí? Habitualmente una función que es infinitésimo se la describe de esta forma, para no decir f de x, y que es f de x es infinitésimo, directamente se describe de esta forma entendiendo que se trata de infinitesimos. Habitualmente se describen con letras griegas. Entonces, nosotros decimos, la suma de un número finito de infinitesimos en x igual a, o sea, el límite para cuando x tiende a, es otro infinitésimo. El límite, ¿sí? Para la función, ¿sí? Alfa de x da 0 y para la función beta de x da 0. Entonces, la suma, ¿sí? Del límite de ambos infinitésimos para cuando x tiende a va a ser igual a 0. Lo mismo ocurre si se trata del producto de un número finito de infinitesimos en x igual a,
también ese producto nos va a dar 0, ¿sí? Porque este es un infinitésimo, o sea, el límite para cuando x tiende a nos da 0. Este es otro infinitésimo, el límite para cuando x tiende a nos da 0. Y si multiplicamos, ¿qué pasa? También nos va a dar 0 de resultado el cálculo de este límite. Cuando realizamos el producto de un infinitésimo por una constante o función acotada, también nos va a dar un infinitésimo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un infinitésimo y una constante, o lo describimos como f de x, donde f de x es una función acotada, ¿sí? Entonces, decimos que el producto, ¿sí?, para cuando un infinitésimo, no sea una función que tiene por límite 0, ¿sí?, por una constante o por una función acotada, para un valor de tendencia de x igual a, ¿cuánto nos va a dar? También 0. Entonces, decimos que el límite, el cociente de un infinitésimo de una constante o función cuyo límite es distinto de 0 es otro infinitésimo, ¿sí? Entonces, acá tenemos el infinitésimo en el numerador y en el denominador tenemos una constante o una función donde esta función del denominador, el límite es distinto de 0. Entonces, el resultado de ese cociente va a ser igual a 0. Entonces, propiedad de los infinitesimos. Si sumamos infinitésimos, nos da el resultado del límite 0. Si multiplicamos infinitésimos, el resultado es 0. Si multiplicamos un infinitésimo con una constante o función acotada, el resultado es 0. Y si realizamos el cociente de un infinitésimo con una constante o función que tiene por límite un límite distinto de 0, el resultado del cálculo también va a ser 0. No olvidemos, no perdamos de vista que un infinitésimo es una función que tiene por límite 0 para determinado valor de tendencia de x. Entonces, vamos a ver de qué se trata el orden de los infinitésimos. Vamos a decir que el orden de los infinitesimos está relacionado con la velocidad con que los infinitesimos se aproximan a 0. Si alfa de x es un infinitésimo y toma sucesivamente los siguientes valores, por ejemplo 0,1, 0,01, 0,001, así sucesivamente en forma genérica, 1 sobre 10 a la n, que será 0, muchos ceros 1, ¿sí? Decimos que se trata que alfa de x es un infinitésimo de primer orden. Entonces, los valores sucesivos de alfa al cuadrado, ¿sí?, o sea, este va a ser un infinitésimo de segundo orden, van a ser respectivamente para 0,1, 0,01, para este valor 0,0001, para este otro valor, para el valor genérico será, acá está multiplicado por 1 el exponente, en este caso, como se trata, ¿sí?, de alfa al cuadrado, ¿sí?, acá el exponente estará multiplicado por 2. En forma genérica, digamos, va a ser acá 0, muchos ceros, pero que mucho más ceros que en este otro caso, porque n está multiplicado por 2. Entonces decimos que este es un infinitésimo de segundo orden. Así sucesivamente podemos pensar que tenemos un infinitésimo de orden n-1, ¿sí?, donde el término genérico, la forma genérica de describir ese infinitésimo, ¿sí?, estará dada por este formato, donde ahora n está multiplicado por n-1. Entonces esto será 0, muchos ceros o infinitos ceros podemos decir, pero muchos más ceros que en este caso y que en este otro caso. Entonces, en este caso, si lo indicamos de esta forma, tenemos un infinitésimo de orden n-1.
Y un infinitésimo de orden n estará expresado en forma genérica de esta forma, ¿sí? Infinitésimo de orden n, ¿sí? Tenemos acá alfa a la n. Evidentemente hay más ceros acá después de la coma respecto a estos que vimos anteriores. Profe, ¿cómo sería el de n-1? ¿Lo podría explicar de vuelta? Sí, nosotros dijimos, bueno, que el infinitísimo alfa toma sucesivamente estos valores y definimos genéricamente, ¿sí?, cómo podía ser el valor n, ¿sí?, de los sucesivos valores que toma. Dijimos que alfa al cuadrado toma sucesivamente estos valores respecto de cada uno de los anteriores que he mostrado. Entonces, alfa a la n menos 1, ¿sí?, no estamos poniendo acá, porque para n-1 tendríamos que poner muchos ceros intermedios para cada una de estas situaciones, pero estamos mostrando genéricamente cómo sería el valor alfa n-1 descrito en forma genérica. Entonces, acá que estoy mostrando un 0, muchos ceros 1, pero que tiene después de la coma más ceros que en esta situación y que en esta otra situación. Y obviamente alfa a la n va a tener más ceros que después de la coma, que este y que este. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, ¿no Entonces, sería que sí. 10 a la n va a tener infinitos ceros, pero 10 a la n por n también va a tener infinitos ceros, pero crece más rápido? O sea, tiene más ceros. O sea, que es como un cero más chiquito. ¿Sí? Acá es más fácil mirarlo. Este 0 es más chiquito que este y más chiquito que este. Y este 0 es más chiquito que todos estos que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Todas las funciones tienen por límite 0. Pero el orden del infinitésimo está relacionado con ¿qué? Con la velocidad con que los infinitésimos se aproximan a 0. Entonces, si miramos de estos, ¿sí?, donde tenemos una velocidad más rápida a 0. Cuando miramos este infinitésimo, lo podemos ver claramente en este valor, sin tomar los genéricos, digamos. ¿Sí? Entonces, el orden de los infinitésimos tiene que ver con la velocidad con que los infinitésimos se aproximan a 0. Entonces decimos que los valores de alfa al cuadrado, o sea, de este infinitésimo, se mantienen constantemente menores que los valores de alfa, de este otro infinitésimo. Entonces, ¿qué decimos? Que alfa al cuadrado es de orden superior a alfa, así que este infinitésimo es de orden superior a este otro. ¿Y qué quiere decir que alfa al cuadrado es de orden superior a alfa? Que los valores de alfa al cuadrado tienden más rápidamente a 0 que los de alfa, o sea, lo hacen a mayor velocidad. Entonces, en general, ¿sí?, acá dijimos los valores de alfa al cuadrado, ¿sí?, se mantienen constantemente menores que los de alfa, pero en general vamos a decir que un infinitésimo de orden superior a otro tiende más rápidamente a 0, ¿sí? Entonces, nos quedamos con esta idea de que cuando un infinitésimo es de orden superior a otro, como alfa a la n es de orden superior que alfa a la n menos 1, y que todos los que están intermedios, alfa al cuadrado y alfa, ¿sí? Este es de orden superior a todos los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Tiende más rápidamente a 0. Lo hace a mayor velocidad que el resto de los infinitésimos que hemos definido. Vamos a ver de comparar infinitésimos, ¿sí? Entonces, en general, como infinitésimos de comparación, ¿sí?, se usan las funciones x, x cuadrado, x cubo, x a la cuarta, que todas son infinitésimas en el origen, o sea, el límite para cuando x tiende a 0 de cada una de estas funciones nos da igual a 0, ¿sí? Las 4 son infinitésimas en el origen. ¿Cómo es que miramos esto desde el punto de vista gráfico? ¿Sí?
Ahí les voy a mostrar con GeoGebra. Acá tengo graficadas las 4 funciones, ¿sí? Y fíjense para qué valores chiquitos. Tomemos acá el 0,4 porque se ve como muy bien, ¿sí? Esta es la función x, esta es x cuadrado, esta es x cubo, ¿sí? Y esta x cubo es la roja y x cuarta es la naranja, ¿sí? Miremos qué pasa para cuando x tiende a 0,4. ¿Cómo nos damos cuenta qué función tiende más rápidamente a 0? Yo digo, cuando me acerco a 0,4 por derecha y por izquierda, ¿a dónde tiende la función? El valor de tendencia para la función x es mayor que el de la función x cuadrado, que a su vez es mayor que el de la función x cubo, que a su vez es mayor, ¿sí?, que el del valor de la función x a la cuarta. O sea, ¿cuál tiene el menor valor de ordenada? X a la cuarta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función, ¿sí?, x a la cuarta, tiende más rápidamente a 0 cuando x tiende a 0. ¿Sí? ¿Respecto de qué? De todas estas. X al cubo tiende más rápidamente a 0 respecto de qué? De estas otras dos para cuando x tiende a 0. Y lo mismo, esta otra función tiende más rápidamente a 0 respecto de x, ¿sí? Para cuando x tiende a 0. ¿Se ve esto? Si hacemos un zoom acá, vemos, ¿sí?, que la ordenada o la altura para x a la cuarta es 0, ¿sí? No sé, 0,005, ¿sí? Muy parecida a la de x cubo. Bueno, ya acá llega un momento en que no se distinguen tanto, por eso el acercamiento para, o sea, el alejamiento en 0,2, pero se ve que los valores de ordenada sucesivamente son cada vez más chiquitos si consideramos x, x cuadrado, x cubo, x a la cuarta. Entonces que x a la cuarta tiende más rápidamente a 0 o es de mayor orden que el resto. Y también, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Que la velocidad de tendencia está relacionada ¿con qué? Con la potencia. ¿Vieron que dijimos alfa, alfa al cuadrado, alfa a la n-1, ¿sí? Tiene que ver, ¿sí?, con el orden del infinitésimo. Y, bueno, el orden del infinitésimo tiene que ver con la velocidad de tendencia a 0. Entonces, vamos a comparar infinitésimos. Siempre el infinitésimo de comparación se pone en el denominador. Para comparar infinitésimos se realiza un cociente de infinitésimos. Y en este caso vamos a tomar como infinitésimo de comparación x, que dijimos que esta función es infinitésimo para cuando x tiende a 0. Entonces, el resultado del cálculo de este límite, ¿sí?, este es el típico límite para cuando x tiende a de una función sobre otra que nos está dando 0 sobre 0, o lo que yo les había dicho que vamos a llamar cociente de infinitésimo. Ahora, a partir de ahora, que ya sabemos de qué se trata un infinitésimo, cuando vemos una indeterminación del límite que dice 0 en el numerador y 0 en el denominador, decimos que se trata de una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos. Hecha esta salvedad, volviendo a la comparación de infinitesimos, ¿sí?, la realizamos a través de un cociente donde el infinitésimo de comparación se pone en el denominador y nosotros vamos a tomar x, que dijimos que es infinitésimo para cuando x tiende a 0. Entonces, el resultado de este límite para cuando x tiende a, ¿sí?, en forma genérica, nos va a dar 0 cuando ocurra ¿qué cosa? El orden del infinitésimo del numerador sea superior al orden del infinitésimo del denominador. O sea, beta es de orden superior a alfa. ¿Qué quiere decir? Que beta tiende más rápidamente a 0 que alfa. Es como si nos hubiera quedado un cociente de 0, pero donde el 0 del numerador es 0,01,
y el 0 del denominador se comporta como si fuera una constante respecto del numerador. ¿Por qué? Porque el del numerador es de orden superior al del denominador y tiende más rápidamente a 0. Sería como dividir 0, infinito 0,1 dividido 0,1. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Sí, profe. Cuando el resultado del cálculo del límite nos dé infinito, ¿sí? La situación va a ser inversa a la planteada recién. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El infinitésimo del denominador, es decir, alfa, va a ser de orden superior a beta. Entonces, como alfa tiende más rápidamente a 0 que beta, ¿sí? Nos va a dar de resultado infinito. Lo podemos pensar como que acá estamos dividiendo 0,1 dividido ¿qué? 0, infinito 0,1. Es como que el número que tiende a 0 que queda en el numerador se comporta como una constante respecto del 0 que tiende, del denominador que tiende a 0, ¿sí? Que lo hace mucho más rápido. Por eso decimos que alfa es de orden superior a beta, y eso significa que alfa, el denominador, tiende más rápidamente a 0. Cuando el resultado del cálculo del límite nos dé una constante, eso va a querer decir que alfa y beta son del mismo orden. O sea, ambos infinitésimos tienen el mismo orden, entonces tienden a 0 de manera parecida. Y si el cálculo del límite no solo fuera una constante, sino que la constante nos diera 1, eso quiere decir que son del mismo orden ambos infinitésimos, pero además se dice que son infinitésimos equivalentes. Es decir, alfa y beta tienden a la misma velocidad a 0. Y por otro lado, si el cálculo del límite nos da no existe, respecto a la comparación de infinitésimos, significa que no son comparables. Entonces, respecto a los infinitésimos, ¿sí? Estos son los posibles resultados y tienen los significados que explicamos. Respecto al cálculo del límite, las posibilidades del cálculo de un límite son que nos dé un número finito, como en estos tres casos, ¿sí? 0, 6 y 1, que nos dé infinito o que nos dé que no existe límite. Por eso, al plantear un límite, por más que sea respecto de la comparación de infinitésimos, el resultado puede ser que no exista, y en ese caso significa que los infinitésimos no son comparables. Vamos a ver ejemplos de cada caso para hacer más claro todo esto que acabamos de ver. Tenemos, ¿sí?, un infinitésimo, que es una función que consideramos para cuando el límite, para cuando x tiende a 0, en este caso, ¿sí?, el resultado tiende a 0. Entonces, el límite del seno cuadrado de x nos da 0, ¿sí?, que es el infinitésimo respecto que queremos comparar, ¿sí?, su velocidad o tendencia, ¿sí?, respecto del infinitésimo x. Entonces, límite en el numerador nos da 0, límite en el denominador nos da 0. Eso nos lleva a la indeterminación del tipo cociente de infinitesimos. Si queremos levantar la indeterminación y ver cuál es el resultado del límite donde estamos realizando la comparación, entonces podemos expresar por un lado el límite notable y por el otro lado el límite para cuando x tiende a 0 del seno de x, ¿sí? Porque seno de x por seno de x es seno cuadrado de x. Si expresamos de esta forma el cálculo, entonces acá tenemos el límite notable que nos da 1 y este límite nos da 0. 1 por 0 nos dará 0. Entonces, si el resultado del límite es igual a 0, recién que habíamos dicho que beta es de orden superior a ¿qué? A alfa. O sea, el infinitésimo del numerador tiende
más rápidamente a cero que nuestro infinitésimo de comparación. Entonces beta tiende más rápidamente a cero que alfa. Si beta es igual a la raíz cuadrada de x, y planteamos el límite, acá tendría que decir 2. Entonces, si beta es igual a la raíz cuadrada de 2x y planteamos el cálculo del límite para comparar los infinitésimos, en este caso para cuando x tiende a 0, si tomamos límite en el numerador, 2 por 0 nos da 0, la raíz cuadrada de 0 nos da 0, y límite en el denominador nos da 0. Tenemos una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos. Ahora, si introducimos el infinitésimo del denominador dentro de la raíz cuadrada, o sea, afectamos de raíz cuadrada, ¿sí?, y lo elevamos al cuadrado, eso nos permite expresar esta raíz única de 2x sobre x al cuadrado, podemos simplificar la x con el cuadrado y nos va a quedar 2 sobre x, ¿sí? Entonces, tomamos límite, 2 sobre 0 tiende a infinito, la raíz cuadrada de infinito tiende a infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa es de orden superior a beta, ¿sí? Entonces, nuestro infinitésimo del denominador, que es alfa, nuestro infinitésimo de comparación, tiende más rápidamente a 0. Por eso el resultado del límite nos da infinito. Entonces vamos a ver, para estos dos casos vemos en el GeoGebra. Si nosotros lo vemos gráficamente para estos dos casos que hemos planteado, ¿sí?, hasta ahora vimos este caso, seno cuadrado de x sobre x. Entonces, tenemos la función seno cuadrado de x sobre x, y esta es seno cuadrado, ¿sí? Y podemos ver, ¿sí?, que esta función, ¿sí?, en las inmediaciones de 0, ¿qué ocurre? Tiende más rápidamente a 0 que la función de comparación, igual a x, ¿sí? Los valores de ordenada son como más chiquitos en las inmediaciones de 0 para el seno cuadrado que para x. Entonces ahí podemos ver gráficamente que la función seno cuadrado de x tiende más rápido a 0, por eso decimos, ¿sí?, por eso el resultado del límite, ¿sí?, para esta función sobre esta que nos da, que tiende a 0. Si miramos para la función, acá tiene que ser 2x. Ahí tenemos la función raíz cuadrada de 2x, ¿sí? Si miramos en las inmediaciones de 0, ¿sí?, ¿cuál tiende más rápidamente a 0? Y esta función igual a x, porque para 0,1 podemos ver, para x igual a 0,1, podemos ver que el valor de ordenada de x es mucho menor que ¿cuál? Que el de la función raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa función tiende más rápidamente a 0. Por eso, ¿qué nos está ocurriendo? Decimos que esta es de mayor orden que esta, y por eso nos da de resultado infinito. Bueno, entonces hasta aquí vimos dos ejemplos respecto de las tendencias. Nos faltaría ver los casos en que acá los infinitésimos son del mismo orden, en ambos casos, cuando el valor del límite es una constante o nos da 1, que tienden de manera parecida cuando nos da la constante
y cuando tienen la misma velocidad nos da 1 el cálculo del límite. Entonces veamos la parte analítica y luego vemos en el GeoGebra la parte gráfica. Bueno, esto es lo que acabamos de ver en GeoGebra para cada uno de los casos. Ahora si tenemos un infinitésimo seno de 2x, ¿sí? Calculamos, comparamos con el infinitésimo de comparación, ¿sí? Si tomamos límite en el numerador y límite en el denominador, vemos que ambas funciones tienden a 0. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado del cálculo del límite? Si nosotros resolvemos mediante límite notable, ¿sí? Colocamos un 2 acá porque sabemos que el seno de un arco a su arco, para cuando el arco tiende a 0, ¿sí? Nos va a dar 1. Entonces, trabajamos algebraicamente, colocamos el 2, compensamos el 2, el límite sabemos que vale 1, y 2 por 1 nos dará 2. Entonces, en este caso, obtuvimos un valor constante, es distinto de 1, que quiere decir que ambos infinitésimos tienden de manera parecida a 0. Parecida a que están muy, muy cerquita, ¿sí? Alfa y beta son del mismo orden. A ver si miremos acá, después igual se los muestro con el GeoGebra ampliando, ¿sí? Pero esta es la función seno de 2x. Y si miran, para un mismo valor de x, ven que estoy tomando un valor muy, muy chiquitito. ¿Qué ocurre? Están muy, muy cerca. Cuanto más me acerque, ¿sí? Están cada vez más cerca. Tienden de manera parecida y entonces el cálculo del límite para comparar ambos infinitésimos nos da una constante. Ahora, si el infinitésimo beta fuera la tangente de x y comparamos ambos infinitésimos, esto directamente, el cálculo de este límite nos da 1, ¿sí? Si tomáramos límite en el numerador y límite en el denominador, nos da 0 en el numerador, 0 en el denominador. Pero si ya es un límite notable, sabemos que el cálculo nos da 1, y entonces, ¿qué quiere decir? Que ambos infinitésimos son del mismo orden, se les dice equivalentes porque el resultado del límite es 1, pero además decimos que alfa y beta tienden a la misma velocidad a 0. Entonces, en el caso de la tangente, ¿sí? Fíjense cómo se funden las funciones, o sea, la tangente de x y el infinitésimo de comparación, igual a x sería en este caso, cómo se funden, y entonces ahí en las cercanías de 0 decimos que tienden a la misma velocidad a 0. Veamos el caso del seno de 2x, ¿sí? Acá decimos que tienden de manera parecida. Nos acercamos mucho, mucho, mucho a 0, ¿sí? Y vemos que tienden de manera parecida, o sea, entre el valor, ¿sí? De la función para, supongamos, x igual a 0,01, para el infinitésimo de comparación y para la otra función, ¿sí? Son muy, muy cercanos. Por eso decimos tienden de manera parecida. Y cuando se trata de la función tangente de x, mira, acá se ve como una línea. ¿Qué pasa? Se están fundiendo, como fundiendo ambas funciones en las cercanías de 0. Por eso ahí dice que tienden de la misma manera. Si bien las funciones no tienen nada que ver una con otra, pues esta es la tangente de x y esta es x, ¿sí? Pero en las inmediaciones que 0 tienden de la misma manera, o sea, a la misma velocidad a 0. Y para este caso, el último caso respecto a los posibles resultados del cálculo del límite, ¿sí? Si tenemos el infinitésimo x por seno de x de 1 sobre x y los comparamos, podemos, ¿qué pasa? Simplificar x con x y nos queda el límite para cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Qué va a pasar? El resultado de este límite, ¿sí? O este límite no existe, ¿sí? Entonces vamos a decir que los
infinitésimos, tanto beta como alfa, no son comparables. Fíjense qué es lo que ocurre con esta función, ¿sí? La función x por seno de 1 sobre x tiene esta representación gráfica. Y entonces, en cuanto me acerco a 0, ¿qué pasa? La función oscila, ¿sí? Oscila. Si bien oscila en valores cada vez más pequeños, o entre valores cada vez más pequeños de ordenada, digamos, siempre oscila. Entonces, no importa cuánto nos acerquemos a 0, la función sigue oscilando. Entonces, no existirá límite para esa función, ¿sí? Acá podemos ver la función, ¿sí? Así en forma, digamos, en zoom, sin hacer demasiado zoom, la función la vemos con ese comportamiento, pero si nos queremos acercar a 0, ven esa mancha, no se termina nunca, ¿sí? La función sigue oscilando, por eso decimos que el resultado del límite no existe. Bueno, entonces hasta ahí hemos visto, ¿sí?, ejemplos para cada uno de los casos.